Hola, muy buenas. Mi nombre es Sergio Álvarez. Trabajo en Ilunion Fisioterapia, que pertenece al Grupo Social 11. Ya llevo años estudiando y trabajando con cuestiones de fisioterapia y en este caso os voy a hablar del hombro, de la patología del hombro, de las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar, el síndrome subacromial y tendinitis de hombro, que supongo que te suena. Si has tenido algún problema en el hombro, es fácil que sea este, porque son la mayoría, muy frecuente, ¿vale? Entonces, te voy a dar la clave para entender cómo funciona el hombro, que es muy importante saber cómo funciona y por lo tanto luego vamos a saber cómo se va a estropear, por qué falla. Te lo voy a explicar de forma muy sencilla y comprensible, porque teniendo más claras las ideas vamos a saber tomar medidas mucho más conscientes y con mucha más cabeza. Y también vamos a ver herramientas para ver cómo podemos evolucionar o solucionar este problema. Y así con las cosas mucho más claritas, pues vamos a poder afrontar estos problemas y vamos a estar mucho más tranquilos, ¿vale? Quédate conmigo y te lo cuento todo. En primer lugar, vamos a hablar de la articulación del hombro, como te decía, ¿vale? ¿Cuáles son sus características? Mejor dicho, ¿cuál es su característica? ¿Cuál es la característica principal del hombro? La característica principal del hombro es el movimiento. Está hecha por y para el movimiento. Ninguna otra articulación tiene una circunferencia tan grande, ¿vale? Para esto es para lo que se ha creado el hombro. Ahora bien, por seguir avanzando, cuando una articulación o cuando, digamos, cualquier máquina es muy móvil, ¿de qué carece? ¿O qué factor está contrapuesto? Cuando algo es muy móvil, es más difícil que sea estable. Movilidad y estabilidad. ¿Bien? Los voy a explicar para que lo veáis claro en el cuerpo humano. Os voy a enseñar la articulación de la cadera y la articulación del hombro. Esta es la articulación de la cadera. La articulación de la cadera se caracteriza por la estabilidad. Es móvil, pero su circunferencia es menor que la del hombro. ¿Por qué? Porque encaja ahí perfecta, tiene un encaje óseo buenísimo. La luxación de la cadera es rara. Te tienes que dar un golpe muy fuerte para luxar la cadera. De hecho, cuando oímos hablar en las personas mayores, oímos hablar de que se rompe la cadera, se ha dado un golpe y se ha roto la cadera, pero es raro oír hablar de que se ha luxado, de que se ha salido la cadera, porque esto está encajado ahí a presión y no se sale ni para atrás, ¿vale? Esto es estabilidad ósea. Ahora voy a por la del hombro. La articulación del hombro no tiene nada que ver, mirarla bien. Una esfera maciza y aquí un huequito mucho más pequeño, y que esto, si no tiene algo que lo sujeta, se sale por todos los lados, ¿vale? Muy poca estabilidad ósea. Porque si no, no podría tener tanto recorrido. Ahora bien, tenemos una articulación muy supermóvil y ¿cómo la estabilizamos? Se estabiliza con el manguito rotador. ¿Te suena? El manguito rotador. Este aparece en muchos informes. El manguito rotador son 4 músculos planos con sus tendones planos que envuelven toda la articulación, envuelven toda la cabeza, ¿vale? Y se llama manguito
porque envuelve toda la articulación, y rotador porque rota el brazo. Pero la función principal, casi podríamos decir que no es rotar, que es estabilizar. El manguito rotador, el control y la coordinación de esos músculos hace que en cada movimiento que hagamos el hombro no se salga. Tienen que trabajar de una forma muy precisa y muy en conjunto. Y ellos son los que van a aportar la estabilidad al hombro. Van a ser los que sobre ellos recae la estabilidad del hombro. En ninguna otra parte del cuerpo unos músculos son tan importantes para estabilizar la articulación. Sin ellos el hombro se va a la porra, se sale por todos los lados. No podríamos realizar nada. Entonces estos músculos son la magia de la articulación del hombro. El manguito rotador, que son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Pero bueno, sus nombres no son muy importantes porque se nos olvida. Lo importante es entender el concepto, que tenemos una articulación supermóvil con unos músculos que la envuelven y la protegen para darle estabilidad. Ahora, con este cuento tan bonito montado, ¿por dónde falla? ¿Dónde empiezan los problemas del hombro? ¿Por qué tiene tanta patología? La patología del hombro empieza porque la articulación tiene un techo. Aquí está el techo. Estos dos huesos, este hueso sobre todo, acromion. Esto se llama acromion. Y por tanto, síndrome subacromial debajo del acromion. ¿Vale? Porque la patología empieza porque esta distancia entre el suelo y el techo es muy pequeñita. Entonces, cuando subimos el brazo, el espacio se cierra y los tendones se comprimen. Los tendones del manguito rotador, que van por aquí, aquí está el tendón del supraespinoso, que podríamos decir que es el más importante, está totalmente entre el suelo y el techo. Por lo tanto, cuando subimos el brazo, se comprime. Cuando el manguito rotador no estabiliza del todo bien, el tendón se comprime, porque el espacio entre el suelo y el techo se reduce. Cuando la articulación tiene más falta de flexibilidad, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, que el espacio se reduce y el tendón se comprime. Y esta es la clave. Si entendemos esto, ya hemos entendido cómo funciona el hombro y cómo se estropea. Esta es la clave. La mayoría o el origen de los problemas del hombro empiezan por aquí, por el síndrome subacromial y el cierre de este espacio. En la mayoría de los casos, gran mayoría de los casos, problemas solucionables, porque dependen de la postura, de posturas inadecuadas, de la estabilidad del manguito rotador, que el manguito rotador cumpla bien su función importantísima, y de la flexibilidad del hombro, que las estructuras sigan siendo flexibles. ¿Vale? Causas del síndrome subacromial. Bueno, esto es casi lo mismo que antes. Es solo daros los trucos o que seáis conscientes de los fallos que aparecen. ¿Vale? Posturas inadecuadas. ¿Cuáles son las posturas inadecuadas? Ya hemos dicho que todo lo que sea subir el brazo por encima de la cabeza, un trabajo constante en esos ángulos, va a ser perjudicial para el hombro. Que no pasa nada por llamar a un taxi un momento. El problema es cuando lo hacemos de forma mantenida, de forma constante, cuando tenemos que trabajar mucho tiempo con los brazos arriba. Si tenemos que colocar muchas cajas en alto, por ejemplo, pues lo mejor es que nos cojamos una escalera, que nos subamos a la escalera
y desde aquí, con los brazos más abajo, coloquemos las cajas, ¿vale? Pero errores más cotidianos, errores que nos vamos a encontrar frecuentemente. Este me encanta. El dormir con el brazo debajo de la almohada. Sí, como te lo he dicho, dormir con el brazo debajo de la almohada. Esto es una postura súper frecuente. A muchísima gente le gusta dormir así. Y esto, de forma mantenida, muchas horas, muchos días, muchos meses, muchos años, es una postura conflictiva para el hombro y lo va sobrecargando. Muchas veces cuando la gente viene con un problema en el hombro, con dolor en el hombro, solo por corregir esa postura ya la cosa mejora. ¿Vale? Entonces, intentar evitarla de verdad, porque es un consejo muy recomendable cuando hay patología del hombro. Igual que dormir con los brazos para arriba, dormir así se puede dormir cuando tienes 20 años y el hombro es súper flexible, pero encontrar una persona con 50 años que duerma con los brazos así es muy complicado. Y cuando lleva ahí un par de horitas, cuando los baja, pues le van a doler un montón. ¿Vale? Otra postura errónea muy frecuente, la postura en la oficina, con la silla. Si yo me siento aquí a trabajar, lo normal es que no tenga los brazos a 90 grados, ¿vale? Pero esto es si me siento aquí bien recto. Cuando yo me siento encorvado, es fácil tener los brazos a 90 grados, ¿vale? Porque estamos bajando mucho la postura con la espalda, Entonces sucede lo mismo, si estamos así un montón de horas y un montón de días, acaba sobrecargando el hombro, ¿vale? Intentar pegar el culete atrás a la silla, pegarnos a la mesa y apoyar bien los antebrazos, ¿vale? ¿Que no es fácil estar así un montón de horas? ¿Que no lo vamos a hacer bien todo el tiempo? Pues no, pero intentar hacerlo unas horas bien y por lo menos saber que eso es patológico, que de eso depende nuestro problema, ¿vale? Muy bien. Continuamos. Movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos pues van machacando el tendón y también provocan síndrome subacromial. ¿Por qué? Porque va haciendo más rígida la articulación por el estrés mecánico, la sobrecarga. Aquí vamos a tener que trabajar el flexibilizar bien la articulación, ¿vale? El darle espacio, ahí abrir el espacio entre el suelo y el techo, ¿vale? Flexibilizar la articulación y reforzar el manguito rotador, trabajar ejercicios que lo mantengan una correcta función del manguito rotador. Las claves siempre son las mismas, ¿vale? Postura inadecuada, estabilizar bien el manguito y flexibilizar bien el hombro, ¿vale? Movimientos, gesto deportivo, técnica deportiva incorrecta. Bueno, pues buscar a alguien que te haga hacerla de forma correcta y sobre todo en las posturas muy comprometidas como el saque del tenis, ¿vale? O la brazada en natación. Ahí el hombro tiene que estar perfecto porque es un movimiento repetitivo con esfuerzo y en una postura comprometida. Ahí el hombro tiene que estar perfecto, la verdad. Porque hay mucha gente que no tiene ningún problema en el hombro, a no ser que haga esos gestos, que sí le molesta. ¿Vale? ¿Todo claro hasta aquí? Continuamos. Tendinopatías. Bien. Esto tiene relación con lo anterior. Los gestos, o sea, los mecanismos de producción van a ser los mismos. No tengo nada que aportar en eso. Los mecanismos de producción van a ser los mismos y lo que hay que cuidar es lo que he estado repitiendo hasta ahora. ¿Qué os puedo aportar aquí? ¿Qué te puedo decir más? Diferencia entre tendinitis y tendinosis, porque lo entendamos y no nos volvamos locos. ¿Qué es una tendinitis? Tendinitis es inflamación, entonces es una inflamación pura del tendón, ¿vale? Nos vamos a remar
el fin de semana, no hemos remado en la puñetera vida, ¿vale? Y lo que nos ocurre es una sobrecarga tremenda del tendón, ¿vale? Se encuentra súper inflamado. Esto, con reposo y hielo, pues si el tendón está bien, se soluciona. A la semana estamos bien, ¿vale? Ahora, tendinosis. Tendinosis es cuando la estructura del tendón ya no está tan bien, ¿vale? Hay fibras deshilachadas, el tendón no es tan fuerte ni tiene tan buena salud. Entonces, cuando vamos a nadar, cuando vamos a remar el fin de semana y tenemos esa sobrecarga, pues ya no se recupera en una semana. Y siempre andamos ahí renqueando, mejora, empeora y está regular. Porque no tolera tanto estrés mecánico como antes. Entonces hay que cuidar la articulación. ¿Cómo? Como os he dicho ya un montón de veces, flexibilizando, haciendo ejercicios para el manguito y evitando posturas conflictivas. Y el tendón va recuperando. Con esta estrategia que os digo, el tendón recupera, tiene capacidad de regeneración. Lenta, pero la tiene. Dándole espacio, dándole mimos, va regenerando y recuperando. Puede tardar 2 meses, 3 meses, 4. Es lento, pero mejora. Y eso es importante que se nos meta en la cabeza, que una tendinitis del hombro o un síndrome subacromial, cuando es importante, no se va a arreglar con 2 sesiones de fisioterapia, no se va a arreglar en 15 días, necesita más tiempo, ¿vale? Pero la buena noticia es que recupera, conseguimos recuperarlo. La articulación de la cadera, que el encaje dependía tanto del hueso, del cartílago, si eso se estropea, eso no lo vas a recuperar, da igual en 6 meses o en 1 año, eso no se puede recuperar. Los tendones y el síndrome subacromial sí se puede recuperar, ¿vale? ¿Cuándo operar? Que es una cosa que, lógicamente, también preocupa mucho, también te preocupa. ¿Cuándo operar? En el síndrome subacromial es muy raro tener que operar, a no ser que haya un engrosamiento muy grande del hueso, de esos huesos que reducían el espacio, pues si están muy engrosados, pues bueno, eso es un hándicap y en algunos casos puede haber que operar, pero en la mayoría de los casos se soluciona sin problema. En el caso de las tendinitis, bueno, las tendinitis más bien en las roturas del tendón, cuando hay una rotura mayor a 1,5 centímetros es cuando se recomienda operar y sobre todo, lo más importante, en gente muy joven. Cuanto más joven seas, más recomendable es operar. Por un accidente, como sea, o una rotura deportiva, pues ahí sí es recomendable operar. Pero cuanto más años, 60 años, 70 años, 80 años, el tendón se va a gastar, es ley de vida, ¿eh? Con 80 años lo normal es que el tendón esté roto o medio roto. Eso es lo normal, pero como la actividad es mucho menor, no pasa nada, eso no tiene por qué ir unido a dolor o a discapacidad. Bien. Esto es todo por hoy. Te he dado las claves de cómo funciona el hombro, que es súper móvil, que lo estabiliza el famoso manguito rotador, por eso insistimos tanto en él. Ahora ya sabes lo que hace y cómo funciona, y sobre todo cómo podemos mejorar estos procesos, ¿vale? Posturas inadecuadas, el brazo debajo de la almohada, que me encanta, estabilizar el manguito rotador, ejercicios que hagan que funcione de forma correcta y flexibilidad de la articulación. Todas estas claves, todos estos ejercicios los repetiremos en la segunda parte de este vídeo. Lo haremos de una forma práctica, ¿vale? Este vídeo era necesario para que entendáis todos estos conceptos y ahora en una segunda parte daremos toda la parte práctica. Siempre quise ser fisioterapeuta.
Hablar con el cuerpo de los pacientes a través de las manos crea un vínculo y una conexión muy profundas. Incluso ahora, después de 20 años de profesión, sigo cerrando los ojos al tratar a mis pacientes para evadirme de cualquier distracción y sentir. El resto de mis sentidos se agudizan y me concentro en mis manos para leer el cuerpo como si fuera un libro que cuenta una historia. Marta es fisioterapeuta en una de las clínicas de fisioterapia de Ilunion y al igual que ella, todos nuestros fisios tienen una sensibilidad única para cuidar de sus pacientes de una forma muy especial. Ilunion Fisioterapia. Cuidamos de las personas con sentido.